Bueno, buenas tardes, días o noches. Somos el equipo 9, Desarrollo Físico y Cognoscitivo en la Niñez Media. Nuestro equipo está conformado por Celeste Delgado Villa, Fernanda Lisset Bogarín Olvera, María Fernanda Cabrera Pérez y yo su servidor, Castro Ramírez Luis Alberto. Aspectos del desarrollo físico. Durante la niñez media, la velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable. Sin embargo, si bien los cambios ocurren día tras día, no son tan evidentes, su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años, que todavía son pequeños, y los de 11, muchos de los cuales empiezan a proceder a los adultos. Unos de los aspectos que vamos a abordar son estatura y peso, nutrición y sueño, desarrollo del cerebro y desarrollo motor y juego físico. Siguiente, por favor. Estatura y peso. Entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 6 centímetros y medio y casi duplican su peso. Las niñas conservan algo más de tejido adiposo que los niños, una característica que persistirá hasta la adultez. Los niños de 10 años pesan en promedio alrededor de 5 kilos más de los de hace 40 años. Casi 30.6 kilos los niños y 33.2 kilos las niñas. El crecimiento de los niños y las niñas afroamericanos suelen ser más rápido que el de los niños y niñas blancos. Alrededor de los 6 años, las niñas afroamericanas tienen más músculo y masa ósea que las de origen europeo o las de origen mexicano, a la vez que estas últimas tienen mayor porcentaje de grasa corporal que las niñas blancas del mismo tamaño. Nutrición y sueño. Para sostener su crecimiento continuo y esfuerzo constante, los escolares necesitan consumir en promedio 2.400 calorías cada día, más el caso de los niños mayores y menos el de los chicos. Los nutriólogos recomiendan una dieta variada que incluya muchos granos, frutas y cereales, así como los altos niveles de carbohidratos complejos que se encuentran en las papas, el pan y los cereales. Desarrollo del cerebro. El volumen de la materia gris en la corteza forma una U invertida y alcanza su punto más alto en los momentos distintos en diferentes lóbulos. En los lóbulos parietales que manejan la compresión espacial, la materia gris alcanza su volumen máximo en promedio en las niñas alrededor de 10 y 11 años y en medio de los niños en los lóbulos frontales. Desarrollo motor y juego físico. Durante la niñez media continúa el progreso de las habilidades motoras. Juego durante el recreo. Los juegos que los niños practican durante el recreo suelen ser informales y de organización espontánea. Los niños participan en juegos con mayor actividad física, mientras que las niñas prefieren que los que incluyen expresión verbal y conteo en voz alta, como la rayuela y saltar la cuerda. Deportes y otras actividades físicas. En una encuesta nacional representativa de niños de 9 a 13 años y sus padres realizada en Estados Unidos, 38.5% informó que de la participación en deportes organizados fuera de horario escolar, sobre todo en béisbol, softball, fútbol o baloncesto. Casi el doble de los niños, 77.4%, lleva a cabo las actividades físicas no organizadas como montar en bicicleta y anotar canastas. Siguiente, por favor. Salud y condición física. En causas de la obesidad, a menudo la obesidad es resultado de una tendencia heredada que se agrava por la falta de ejercicio y el exceso de alimentos de tipo inadecuado. Es mucho más probable que los niños tengan sobrepeso si sus padres u otros familiares también lo tienen. Otro factor que contribuye es la mala nutrición y comidas fuera de casa. Otro culpable son las comidas fuera de casa. Se estima que los niños que comen fuera de su hogar consumen 200 calorías más al día que cuando consumen los mismos alimentos en su casa. Siguiente, por favor. Ya. Condiciones médicas. En la niñez media las enfermedades suelen ser breves. Las condiciones médicas agudas son las condiciones ocasionales de corto plazo, como infecciones y exantemas, que son los más frecuentes. Siguiente. El asma y la diabetes son dos enfermedades crónicas cada vez más comunes. El asma es una enfermedad respiratoria crónica
es ocasionada por una alegría y que se caracteriza por ataques repentinos de tos, silbidos y dificultades para respirar. Algunos investigadores señalan factores ambientales, la exposición a contaminación y alergenos en el interior, como el humo del tabaco y excrementos de cucarachas. También las alergias a las mascotas han sido señales como factores de riesgo. En la diabetes hay dos tipos de diabetes. En la diabetes tipo 1 es el resultado de una deficiencia de insulina que ocurre cuando se distribuyen las células productoras de insulina en el páncreas. Diabetes 2 se caracteriza por la resistencia a la insulina y solía encontrarse sobre todo en adultos mayores con sobrepeso. Con el aumento de la obesidad infantil, cada vez son más niños a quienes se diagnostica a esta forma de diabetes. Los síntomas son los mismos que el tipo 1 y tipo 2, que son los que incrementan en la sed, en la micción, en el hambre, pérdida de peso, visión borrosa y fatiga. El tratamiento que incluye administración de insulina, control de nutrición y actividad física. Siguiente. Enfoque piagetiano. Este tema avanza de dos subtemas, avances cognitivos, relaciones espaciales y causalidad. A los 7 años, los niños ingresan en la etapa de las operaciones concretas, según Piaget. Aquí desarrollan habilidades para resolver problemas concretos mediante operaciones mentales y razonamiento lógico, aunque su pensamiento sigue siendo limitado a situaciones reales del presente. Durante esta fase experimentan avances cognitivos significativos, como una comprensión más profunda del espacio, causalidad, categorización, razonamiento inductivo y deductivo, conservación y números. Además, mejoran relaciones espaciales y causalidad, lo que le permite desplazarse de manera más eficiente, como ir y venir de la escuela, ya que comprenden mejor las distancias, el tiempo y pueden recordar rutas y puntos de referencia. Luego tenemos las influencias del desarrollo, lo neurológico, la cultura y la educación, que también lo acompaña el razonamiento moral. Aquí Piaget argumentaba que el desarrollo del pensamiento de los niños es desde una etapa inicial inflexible e ilógica hasta una más lógica y adaptable, que está influenciada por el desarrollo neurológico y la experiencia ambiental. La investigación respalda esta influencia neurológica mediante la observación de actividad cerebral durante tareas cognitivas específicas. En términos de razonamiento, Piaget utilizaba pues, una historia con dos niños, Augusto y Julián, para evaluar cómo los niños juzgan las acciones morales. Enfoque del procesamiento de información. Aquí podemos decir que a medida que los niños avanzan en su educación, desarrollan gradualmente habilidades para mantener la atención, procesar información y regular su conducta, ligadas al desarrollo de funciones ejecutivas que implican el control consciente de pensamientos, emociones y acciones. Con el aumento del conocimiento también comprenden mejor qué información es relevante y cómo mejorar su memoria mediante estrategias conscientes. El desarrollo de estas habilidades ejecutivas coincide con la eliminación de conexiones sinápticas innecesarias y la mejora de las eficiencia de las vías nerviosas a través de la mielinización. Aquí tenemos 3 subtemas que son atención selectiva, memoria de trabajo y metamemoria, comprensión de la memoria. Durante la etapa escolar, los niños desarrollan una mayor habilidad para concentrarse en información relevante mientras ignoran lo irrelevante, mostrando una mejora en la atención selectiva. Además, la memoria de trabajo experimenta un aumento significativo durante la niñez media, lo que establece la base para diversas habilidades cognitivas. Este incremento se atribuye a mejoras en la velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento, según un estudio con niños británicos a los 6 a 10 años de edad. Asimismo, entre los 5 y 7 años se observa un importante desarrollo de los lóbulos frontales del cerebro, facilitando una metamemoria más efectiva, es decir, una comprensión más profunda de los procesos de la memoria.
Enfoque psicométrico, evaluación de la inteligencia. La inteligencia de los escolares puede medirse por medio de las pruebas psicométricas individuales o de grupo. La prueba individual más utilizada es la escala de inteligencia para niños de Wechsler. Esta prueba, que se aplica a niños de 6 a 16 años, mide capacidades verbales y de desempeño. Arroja puntuaciones separadas para cada una, así como la puntuación total. Por ejemplo, si a un niño le va bien en las pruebas verbales, como las de información general y operaciones aritméticas básicas, pero reprueba en manipulativas como armar un rompecabezas o dibujar la parte faltante de un dibujo, es posible que su desarrollo perceptual o motor sea lento. Un niño que obtiene buenas calificaciones en las pruebas manipulativas, pero malas en las pruebas verbales, puede tener un problema de lenguaje. Siguiente, por favor. La controversia del CI, que es capacidad intelectual. El uso de las pruebas psicométricas de la inteligencia como las descritas es polémico. Por el lado positivo, dado que son estandarizadas y de gran uso, se cuenta con mucha información acerca de sus normas, validez y fiabilidad. Por otro lado, los críticos afirman que las pruebas subestiman la inteligencia de los niños, que tienen mala salud o que por una u otra razón no se desempeñan bien cuando se les aplica este tipo de instrumentos. Factores que influyen en la inteligencia. CI. Veremos más acerca de estos factores, pero no quitaremos de la mente la controversia relativa, así las pruebas de CI en realidad miden la inteligencia. Desarrollo del cerebro. La investigación por medio... No, todavía no le cambié. Desarrollo del cerebro. La investigación por medio de la neuroimagen muestra una correlación moderada entre el tamaño o cantidad de materia gris del cerebro y la inteligencia general, en especial las habilidades de razonamiento y de solución de problemas. Influencia de la educación. La influencia parece incrementar la inteligencia evaluada. Niños cuyo ingreso a la escuela demoró de manera significativa, como sucedió, por ejemplo, en los Países Bajos durante la ocupación nazi, perdieron hasta 5 puntos de capacidad intelectual cada año. Y algunas de estas pérdidas nunca se recuperaron. Influencias de la raza, origen étnico y posición socioeconómica. Desde una perspectiva histórica, las calificaciones de los niños negros eran en promedio 15 puntos menores que las de los niños blancos y se observaba un rezago comparable en las pruebas de aprovechamiento escolar. Influencia de las culturas en la capacidad intelectual. Algunos críticos de las pruebas de la capacidad intelectual atribuyen a las diferencias étnicas al sesgo cultural, la tendencia a incluir preguntas que usan vocabulario o requieren información o habilidades que son más familiares para algunos grupos culturales que para otros. Siguiente, por favor. ¿Existe más de una inteligencia? Una crítica importante a las pruebas del CI es que se concentran casi por completo en las capacidades que son útiles en la escuela, pero no evalúan otros aspectos importantes de la conducta inteligente, como el sentido común, las habilidades sociales y el autoconocimiento. Otras direcciones de la evaluación de la inteligencia. Las pruebas dinámicas basadas en las teorías de Vygotsky hacen el hincapié en el logro potencial más que el logro presente, en contraste con las pruebas estáticas tradicionales que miden las capacidades actuales del niño. Esas pruebas tratan de captar la naturaleza dinámica de la inteligencia mediante la medición directa de los procesos de aprendizaje más de los productos de aprendizaje previo. Al señalar que un niño está listo para aprender, la evaluación dinámica que puede brindar a los maestros información más útil que una prueba psicométrica y, por ende, puede contribuir al diseño de intervenciones útiles para impulsar el progreso de los niños. Puede ser particularmente eficaz con los niños con carencias. Siguiente. Lenguaje y alfabetismo. Las habilidades lingüísticas siguen en ascenso durante la niñez media. Los niños de edad escolar pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse entender. Siguiente, por favor. Vocabulario, gramática y sintaxis. A medida que crece el vocabulario en los niños escolares, los niños usan verbos cada vez más precisos. Aprender que una palabra como correr puede tener más de un significado y que a partir del contexto puede discernir el significado buscado. Aunque a los 6 años la gramática es bastante compleja, es raro que en los primeros años escolares los niños usen la voz pasiva. La comprensión por parte del niño de las reglas de la síntesis
incrementa su nivel de complejidad junto con la edad. Siguiente, por favor. Pragmática, el conocimiento sobre la comunicación. El área más importante de crecimiento lingüístico durante los años escolares es la pragmática, el uso práctico del lenguaje para comunicarse. La pragmática incluye habilidades narrativas y de conversación. Cuando los niños de primer grado cuentan historias, a menudo relatan una experiencia personal. Casi todos a los niños de 6 años pueden volver a contar la trama de un libro corto, una película o un programa de televisión. Empiezan a describir motivos y conexiones casuales. En segundo grado, las historias de los niños son más largas y más complejas. Con frecuencia los cuentos de ficción tienen inicios y finales convencionales. Por lo general, los niños mayores crean el marco con información introductoria acerca del escenario y los personajes, e indican con claridad los cambios del tiempo y lugar durante la historia. Construyen episodios más complejos que los niños más pequeños, pero con menos detalles innecesarios. Siguiente. Aprendizaje de un segundo idioma. Los análisis estadísticos de múltiples estudios concluyen que, por lo general, los niños que asisten a programas bilingües superan a los que llevan programas solo en inglés en las pruebas de competencia en ese idioma. De acuerdo con algunas investigaciones, es todavía más exitoso otro enfoque menos común, el aprendizaje por inmersión recíproca, en que niños parlantes y otros que hablan idiomas extranjeros aprenden junto en su idioma y en el idioma del otro. Este enfoque evita la necesidad de ubicar a los niños en grupos minoritarios y en grupos separados. Siguiente. Aprendizaje de la lectoescritura. Los niños pueden identificar una palabra escrita en dos formas. Una se conoce como decodificación. El niño examina la palabra y traduce de la forma impresa al habla antes de recuperarla de la memoria a largo plazo. Para hacerlo, tiende a denominar el código fonético que hace coincidir el alfabeto impreso con los sonidos hablados. El otro método es la recuperación basada en la visión. El niño mira la palabra y luego la recupera. Estos dos métodos forman el núcleo de dos aproximaciones contrarrestantes a la enseñanza de la lectura. El enfoque tradicional, que hace hincapié en la decodificación, se denomina enfoque fonético. Siguiente, por favor. Niños en la escuela. El ingreso a primer grado. El primer día de la escuela regular es un hito, una señal de los avances de desarrollo que hacen posible esta nueva categoría. Para lograr el mayor progreso académico, los niños deben involucrarse en lo que pasa en clase. El interés, la atención y la participación activa se asocian de manera positiva con las calificaciones que obtuvieron en pruebas de rendimiento e incluso más, con las notas o calificaciones que asignan los maestros de primero a cuarto grado por lo menos. Siguiente. Influencias en el rendimiento escolar. Creencias de autoeficacia. Los estudiantes que poseen una elevada autoeficacia, que creen que pueden dominar el trabajo escolar y regular el aprendizaje, tienen mayor probabilidad de triunfar que los que no creen en sus habilidades. Prácticas de crianza. Los padres de los niños en alto rendimiento crean un ambiente para el aprendizaje, proporcionan un lugar donde estudiar y guardar los libros y materiales. Establecen horarios para las comidas, para dormir y para hacer la tarea. Los estilos de crianza pueden influir en la motivación y por consiguiente el éxito escolar. Posición socioeconómica. La posición socioeconómica puede ser un factor importante en el logro educativo, no por sí misma, sino a través de la influencia de la atmósfera familiar. La elección del vecindario y las prácticas de crianza y en las expectativas de los padres hacia los hijos. Aceptación de los compañeros. Los niños que son queridos y aceptados por sus iguales suelen desenvolverse mejor en la escuela. Y el tamaño del grupo. La mayor parte de educadores piensan que el grupo pequeño es un factor clave para el aprovechamiento, sobre todo en los primeros grados, aunque los hallazgos sobre ese punto sean diversos. Siguiente.
Educación de los niños con necesidades especiales. La discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se conoce a veces como discapacidad cognitiva o retardo mental. Las causas conocidas incluyen trastornos genéticos, accidentes traumáticos, exposición prenatal a infecciones o alcohol y exposición ambiental al plomo o a niveles altos de mercurio. Problemas de aprendizaje. Las dos condiciones que se diagnostican a menudo y que ocasionan problemas conductuales son la discapacidad para el aprendizaje y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDA. Problemas de aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje suelen orientarse menos a la tarea y ser distraídos con facilidad por otros niños. Su organización como aprendices es inadecuado y es menos probable que usen estrategias de memoria. La dislexia es el trastorno que más se diagnostica entre un gran número de dificultades de aprendizajes de TDA. Se trata de trastornos que interfieren con aspectos específicos de logro escolar, como escuchar, hablar, leer, escribir o aprender matemáticas. Siguiente, por favor. Niños superdotados. ¿Qué tienen de especial los niños superdotados? Los niños superdotados suelen madurar en ambientes familiares enriquecidos con mucha estimulación intelectual o artística. Además, por lo general, tienen altas expectativas y son a su vez trabajadores, esforzados y triunfadores. No obstante, si bien la crianza puede incentivar el desarrollo de los talentos, no puede crearlos. La investigación sugiere que los niños superdotados nacen con cerebros inusuales que permiten el aprendizaje rápido en un dominio particular. Educación. Siguiente, por favor. Educación de los niños superdotados. Los programas de aceleración que a veces se recomiendan para los niños superdotados aceleran su educación, permitiéndoles el ingreso temprano a la escuela, adelantar grados, ser ubicado en grupos acelerados o en cursos avanzados. Otras opciones incluyen agrupamientos según la habilidad dentro del aula, estrategias que han mostrado ser de ayuda para los niños en lo académico y que no los perjudique socialmente. Por nuestra parte es todo. ¿Ya? Ya acabé.